2. Desarrollo jurisprudencial de la evaluación en materia de impacto ambiental y los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua en el derecho comparado. 2.1 Sentencias emblemáticas y de tendencia en el derecho comparado. En esta sección se estudian dos sentencias en casos análogos dictadas por las Cortes Supremas de la Nación Argentina y del Reino Unido, pero con resultados distintos. En ambos casos de estudio los tribunales analizaron la aplicación efectiva de la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo de proyectos con posible afectación de ecosistemas sensibles, así como las obligaciones para la prevención de riesgos y la reparación de daños al ambiente durante dichas evaluaciones. En el caso de la sentencia argentina, un grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú interpuso una acción de amparo para detener las obras y reparar los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un proyecto inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú, del lado del pueblo General Belgrano. El fallo del Reino Unido se refiere a la objeción presentada por un ciudadano para el desarrollo de un proyecto propuesto por Crest Mountains Group Ltd., que incluía la construcción de 2 silos para 3.000 toneladas de cebada y de un parque de camiones con bahía de lavado e instalaciones auxiliares en un sitio cercano al río Benzum. 2.1.1 Caso Majul Julio J. C. Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros S/diagonal Acción de Amparo Ambiental. Hechos. En 2015, Julio José Majul y un grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú interpusieron una acción de amparo ambiental colectivo en contra de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, la empresa Altos de Unzué S.A. y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, por la construcción de un proyecto inmobiliario residencial, un barrio náutico con 335 lotes residenciales, más de 110 lotes residenciales con frentes náuticos, más complejos multifamiliares de aproximadamente 200 unidades y un hotel de unas 150 habitaciones, que alegaron se emplaza en el valle de inundación del río Gualeguaychú, una zona declarada área natural protegida. En sus argumentos de amparo sostuvieron que la empresa, sin contar con las autorizaciones necesarias, como la evaluación de impacto ambiental, EIA, inició las tareas de desmonte, destruyendo montes nativos y causando daños a la flora y al ambiente, y levantaron enormes diques causando evidentes perjuicios futuros a la población. Los peticionarios manifestaron que los daños ambientales causados al ecosistema de la zona ribereña y a los humedales son irreversibles, y además se generaron graves impactos en el cauce del río Gualeguaychú y en sus zonas de anegación, porque, con los trabajos de movimientos de tierra y terraplenes erigidos, las zonas cercanas se verán inundadas por el repunte de la altura de las aguas. En la perspectiva de los demandantes, las acciones referidas contravinieron la Constitución federal y provincial porque representan una violación a los derechos a un medio ambiente sano y al agua potable, toda vez que las autoridades dejaron de lado sus deberes de protección ambiental y no aplicaron el principio precautorio previsto en la legislación ambiental. El juez de primera instancia hizo lugar a la acción colectiva de amparo ambiental, ordenó el cese de obras y condenó solidariamente a la firma Altos de Unzué S.A., a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos a recomponer el daño ambiental en 90 días. En contra de la resolución, los obligados solidarios interpusieron un recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, STJ, quien revocó la sentencia del juez de primera instancia, considerando que los peticionarios debieron seguir el caso por la vía administrativa. Inconformes con esa decisión, los peticionarios interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, CSNA, argumentando que en la sentencia de apelación se realizó una interpretación incorrecta del derecho aplicable para la tutela del daño ambiental. También expresaron que la sentencia recurrida lesionó su derecho a una tutela judicial efectiva y que el poder administrativo era incapaz de poner un freno al poder económico y ordenar la recomposición del daño ambiental, causado de manera ilegal. La Corte Suprema invalidó la sentencia reclamada por el señor Majul al encontrar que se transgredió su derecho de acceso a la jurisdicción ambiental. Criterios de la Corte Suprema de la Nación Argentina. 1. Se realizaron acciones que dañaron el medio ambiente, de difícil o imposible reparación. Como lo establecieron la EIA y las constancias de dictámenes emitidos por organismos administrativos, se afectaron humedales en un área protegida, causando impactos permanentes e irreversibles.
Los dictámenes emitidos por instituciones del Estado en sede administrativa sobre el daño ambiental tienen la fuerza probatoria de los informes periciales. 2. El STJ al dar primacía a la vía administrativa y, en consecuencia, rechazar el amparo ambiental, incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. En asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin. Que en esos casos se presenta como una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. 3. El juez acuo no consideró el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. 4. La Corte ha establecido que la cuenca hídrica es la unidad en la cual se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente en particular. La cuenca hídrica es un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia de las diversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales. En esta línea conviene recordar que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema. 5. Cuando se trata de la protección de una cuenca hídrica se debe valorar la aplicación del principio precautorio y los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua. Análisis jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Elena Jaiten de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati, dejó sin efecto la sentencia del STJ que había rechazado la acción de amparo interpuesta por el señor Majul y otros vecinos de la ciudad de Gualeguaychú, ordenando el cese de las obras y la reparación de los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un proyecto inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú, ubicado en zona de humedales, lindero con un parque natural tutelado por ordenanzas municipales y la existencia de una reserva ecológica, reconocida por la legislación provincial, que constituyen áreas especialmente protegidas. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos rechazó la demanda por cuestiones formales, señalando que debieron agotarse las vías administrativas previas. La Corte Suprema hizo lugar a la queja por recurso extraordinario denegado interpuesta por el señor Majul al considerar que el objeto de la acción de amparo era más amplio porque se había solicitado la recomposición del daño ambiental causado aún antes de la aprobación de la EIA. Primero la XNA observó que las acciones para la construcción del complejo residencial dañaron el ambiente y que por su magnitud podrían ser de difícil o imposible reparación, página 10, párrafo 1. Basándose en los dictámenes emitidos por diferentes organismos públicos administrativos sobre el daño ambiental, la Corte constató las graves transformaciones y alteraciones negativas al ambiente en el valle de inundación del río Gualeguaychú, página 11, párrafo 2. Con esta evidencia se tuvo por probada una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva de los peticionarios, página 15, párrafo 1, porque, entre otras razones, la tutela del daño ambiental implica una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador, página 16. Párrafo 2. La Corte Suprema estableció que el TSJ no tuvo en cuenta la vulneración al derecho constitucional de los peticionarios a vivir en un medio ambiente sano, ni el deber del Estado de garantizar la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad, página 16, párrafo 3. El tribunal tampoco consideró que la provincia de Entre Ríos tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas. La sentencia hizo referencia también a otros fallos en los cuales la XNA había resuelto ya que la cuenca hídrica es la unidad en la cual se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente en particular, fallos, 340, 1695. La cuenca hídrica es un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales, página 17, párrafo 2.
Se aborda también en esta decisión emblemática el régimen jurídico internacional de protección a los humedales protegidos por la Convención de Ramsar, recordando sus servicios ambientales y valor económico, cultural y social, así como los datos que demuestran el inminente riesgo en el cual se encuentran estos ecosistemas prioritarios en el mundo. De ahí, la Corte Suprema concluyó que resulta evidente la necesidad de proteger los humedales, recordando en el caso particular de Argentina, que se declaró legalmente como área natural protegida a los humedales del departamento de Gualeguaychú, en donde se sitúa el proyecto. También se ordenó su comunicación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Secretariado de la Convención de Ramsar para su protección efectiva, página 19, párrafo 1. Más aún, la sentencia estableció que en esta línea, corresponde recordar que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente, fallos 340, 1695, página 19, párrafo 2. La sentencia resolvió también que cuando se trata de la protección de una cuenca hídrica se debe valorar la aplicación del principio precautorio y que, asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios de los mismos. Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN. Reunido en la ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016. Especialmente el principio in dubio pro aqua, consistente con el principio in dubio pro natura, que en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales. Y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos, UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018, página 19, párrafo 3, página 20, párrafo 1. La Corte Suprema concluyó así que el fallo del Superior Tribunal contraría la normativa de referencia, en especial el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675, que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie, y los principios in dubio pro natura e in dubio pro agua. Todo lo cual, conspira contra la efectividad en la defensa del ambiente que persigue el actor en el caso, página 20, párrafo 2. 2.1.2 Caso Champion V North Norfolk District Council and Another. Hechos. En octubre de 2009, Cresp Mountains Group Ltd., CMGL, una empresa agrícola, solicitó un permiso para desarrollar un proyecto que incluía 2 silos y un parque de estacionamiento y mantenimiento de camiones en un sitio cercano al río Bensum en Norfolk, que es una zona especial de conservación, ZS, integrada a la red de sitios Natura 2000. Protegida por la legislación de la Unión Europea y del Reino Unido en materia de hábitats y regulación de especies. La aplicación para la planeación del proyecto propuesto por CMGL en octubre de 2009 incluyó una evaluación del riesgo de inundaciones, FRA, por sus siglas en inglés, reconociendo que la escorrentía superficial del sitio pudiera contaminar el río Bensum. Se siguieron de ahí medidas de investigación para prevenir dicha contaminación. Desde octubre de 2009 a junio de 2010, se consultó con las instituciones regulatorias relevantes. Se emitió una opinión preliminar en abril del 2010 estableciendo que no se requería una evaluación de impacto ambiental. Entre junio de 2010 y enero de 2011 se prepararon 2 FRA adicionales y una evaluación ecológica que llevaron a las instituciones regulatorias a retirar sus objeciones al proyecto. El 20 de enero de 2011 se decidió dar poderes delegados a sus oficiales para aprobar el desarrollo, sujeto a condiciones para mitigar los daños potenciales de contaminación a los ecosistemas hídricos.
Lo anterior llevó a reclamaciones locales, incluyendo la presentada por el señor Matthew Champion, integrante del Rabburg Village Action Group, quien argumentó que era necesario contar con una evaluación adecuada del proyecto, incluyendo la de impacto ambiental y la requerida por las regulaciones aplicables en materia de hábitats protegidos, como el río Benson. El Consejo decidió enviar de regreso la aplicación y requerir comentarios adicionales del señor Champion, quien no respondió. En otra reunión que se realizó en septiembre de 2011, los oficiales de planeación presentaron un reporte detallado concluyendo que no se requerían las evaluaciones adecuadas mencionadas, incluyendo la de impacto ambiental, EIA. El comité resolvió que la aplicación, sujeta a condiciones de mitigación de los daños ambientales potenciales, incluía el monitoreo de la calidad del agua. En contra de esta resolución, el señor Champion controvirtió exitosamente el consentimiento ante la Corte Superior por fallas en el cumplimiento de la EIA y la legislación sobre hábitats, pero perdió el caso en la Corte de Apelación. En el recurso de apelación el tribunal competente resolvió desestimar la acción interpuesta por el señor Champion porque se estimó que las condiciones impuestas a CMGL fueron medidas precautorias encaminadas a evitar la contaminación del río Benson. Aunque se reconoció que la determinación de no solicitar una EIA fue deficiente, el tribunal determinó que la actuación de la autoridad responsable había sido exhaustiva en cuanto a la evaluación de los factores relevantes de contaminación, por lo cual la autorización del proyecto fue una decisión congruente y razonable. El señor Champion interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte del Reino Unido en el cual argumentó que la autoridad responsable no podía prescindir de una EIA en una etapa temprana de la tramitación del permiso de desarrollo ni suplir este procedimiento y las demás evaluaciones previstas por la legislación sobre hábitats protegidos. Ni siquiera cuando se establecieran medidas de mitigación como en el caso concreto. La Suprema Corte confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones porque consideró que si bien la autoridad responsable incurrió en una irregularidad procedimental por no apegarse al marco normativo de la EIA y las regulaciones sobre hábitats protegidos, la autoridad realizó una adecuada evaluación del proyecto de desarrollo y garantizó la participación pública durante el estudio y análisis de la solicitud. Además, para la Corte, la actuación de la autoridad responsable eliminó cualquier riesgo material de impacto significativo a la zona de conservación porque se instrumentaron medidas de mitigación adecuadas para separar las actividades potencialmente contaminantes del flujo hidrológico del río Benson. Criterios de la Suprema Corte del Reino Unido. 1. Cuando una autoridad advierta que puede causarse un daño ambiental con la implementación de un proyecto que además puede afectar un hábitat o especies protegidas, tiene la obligación de investigar de manera exhaustiva los riesgos de impacto significativo, garantizando la participación del público interesado. 2. Sobre la interpretación de la legislación en materia de impacto ambiental. Por una parte, nada descarta que se consideren medidas de mitigación desde la etapa de evaluación preliminar, screening stage, pero, por otra, es claro que dichas medidas de mitigación deben incluirse en la manifestación de impacto ambiental. La aplicación del principio precautorio, consagrado en las directivas de la Unión Europea, implica que en casos de duda material debe resolverse generalmente a favor de la EIA. Análisis jurisprudencial. Champion v North Norfolk District Council es un caso que demuestra el pragmatismo en la resolución de conflictos ambientales por la Suprema Corte del Reino Unido. En este conflicto no existieron aspectos ambientales particularmente complejos o novedosos, sin embargo, los argumentos de la Corte en los dos asuntos sustantivos centrales en la ponderación. La temporalidad de las decisiones sobre el requerimiento de una evaluación ambiental adecuada y la relevancia de las medidas para abordar los efectos adversos del sitio del proyecto en el río Benson, lo hacen un caso notable. Sobre el primer asunto, la temporalidad, la Corte estableció que no hay nada en la Directiva sobre Hábitats o las regulaciones aplicables que apoye formalmente una etapa separada de revisión inicial, screening. Este postulado estuvo basado en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea que describe dos etapas en el artículo 6.3 de la directiva, la evaluación adecuada y la decisión que resulte de la misma. La Corte especificó que en la normativa nacional, de acuerdo con los procedimientos establecidos en the Town and Country Planning, Environmental Impact Assessment, Regulations de 2017, o EIA Regulations,
La elaboración de una EIA es un requisito esencial para la aprobación de proyectos que causen un impacto significativo en el medio ambiente. No obstante, en la normativa internacional, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, la autoridad administrativa únicamente está obligada a realizar una adecuada evaluación para la aprobación de proyectos de desarrollo en zonas de conservación. La autoridad administrativa no tiene la obligación de cumplir con un procedimiento de evaluación específico para la autorización de proyectos en una ZS. Sin embargo, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial del artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CE, la autoridad administrativa tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva, a Standard of Investigation, sobre los impactos adversos que podría ocasionar la ejecución del proyecto en la integridad de la zona de conservación. Especialmente si la autoridad administrativa advierte que existe un riesgo de impacto significativo sobre el hábitat o el ecosistema protegido, debe realizar una investigación completa de los riesgos de impacto significativo, página 20, pars. 1 y 2. La Suprema Corte además discernió que los procedimientos formales en las regulaciones de evaluación de impacto ambiental, incluyendo la revisión inicial, screening, una declaración ambiental y la consulta pública obligatoria no tienen una contraparte en la legislación sobre hábitats. Cuando no sea obvio, la autoridad competente considerará si el detonador para una evaluación adecuada se cumple, pero esto no es una revisión inicial en el sentido de la EIA. En cuanto a la temporalidad de la revisión inicial o screening en la EIA, las autoridades deben, en principio, adoptar las opiniones correspondientes al inicio del proceso de planeación, página 22, párrafo 1. Aunque una opinión negativa a la cual se llegó legalmente sobre la base de la información entonces disponible pueda revisarse a la luz de nuevos datos, esto no implica que una opinión legalmente defectuosa sobre la revisión preliminar o screening para no requerir una EIA o la falla total en conducir una opinión de screening pueda subsanarse mediante la realización de un ejercicio de evaluación externo a las regulaciones sobre EIA. La Corte también hizo notar que la autoridad administrativa debió realizar una EIA desde la tramitación de la solicitud del permiso de desarrollo, pues, en esta etapa no era posible sostener que la ejecución del proyecto no ocasionaría un impacto significativo adverso en el ecosistema del río, página 22, párrafo 2 y 3. Si bien, la implementación de las medidas de mitigación es parte esencial de una adecuada evaluación para la aprobación de proyectos de desarrollo en zonas de conservación, para la Corte, la relevancia que la autoridad administrativa le otorgó a la implementación de estas medidas para no iniciar una EIA constituyó una irregularidad en el otorgamiento del permiso que no pudo ser ni corregida ni enmendada. En las siguientes etapas de revisión del proyecto, página 25, párrafo 1. Además, de acuerdo con los lineamientos procedimentales de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la EIA, la Corte recalcó que las medidas de mitigación debieron incluirse en una manifestación de impacto ambiental, página 24, párrafo 2. La Corte interpretó también cómo debe considerarse el principio precautorio conforme a la legislación aplicable en materia de impacto ambiental y hábitats protegidos. La Directiva sobre EIA, Directiva 2011/92/EU, considera que la política ambiental de la Unión Europea está basada en el principio precautorio, conforme al cual, los efectos de una obra o actividad sobre el medio ambiente deberán considerarse desde la etapa más temprana posible de los procesos de decisiones y planeación técnica. Como resultado de lo anterior, la regulación sobre hábitats protegidos debe interpretarse también en el marco del principio precautorio y deben llevarse a cabo evaluaciones adecuadas cuando exista la probabilidad de un riesgo que podría tener más tarde efectos significativos sobre el medio ambiente. Del análisis de estas regulaciones y precedentes previos de la Corte y en la Unión Europea, en la sentencia se estableció que las medidas de mitigación deben incluirse en la manifestación de impacto ambiental y que en casos de duda, deberá resolverse siempre a favor de la presentación de una EIA. Página 25, párrafo 2. En este caso la autoridad de planeación y los expertos consultados quedaron conformes de que el riesgo material de efectos significativos sobre el río se había eliminado.
Aunque los oficiales expresaron esta conclusión diciendo que no se requería una evaluación apropiada, no hay razón para pensar que la conclusión habría sido diferente si desde el inicio se solicitara dicha evaluación. La mera falla en ejercer el detonador previsto por el artículo 6.3 en una etapa temprana no socava por sí misma la legalidad de la decisión final. Este fue un caso arquetípico para la EIA, de forma que los riesgos y las medidas para enfrentarlos pudieran ser determinados en la declaración ambiental y sujetos a consulta e investigación. Aunque la Corte encontró violaciones procesales en el procedimiento de evaluación del proyecto, no había datos para suponer que la decisión hubiera sido diferente si el proceso hubiese tenido lugar en el marco de las regulaciones sobre la EIA. A pesar del defecto legal en el procedimiento que llevó al otorgamiento del permiso de planeación, la Corte retuvo su discrecionalidad para negar el remedio porque el peticionario pudo ejercer en la práctica los derechos que le confiere la legislación europea y no se le generó un perjuicio sustantivo, página 26, párrafo 2. En este contexto, la Corte concluyó que la irregularidad procedimental no le impidió a la autoridad administrativa investigar de manera exhaustiva la propuesta del proyecto o escuchar y garantizar la participación del público en el procedimiento de evaluación. Y además pudo separar las actividades del proyecto del flujo hidrológico del río, página 28, párrafos 2 y 4. 2.2 Análisis de opinión por ministros instructores en los casos Majul y Champion. 2.2.1 ¿Qué es el agua para el derecho? A propósito del caso Majul, las cuencas hídricas y humedales. Por Ricardo Lorenzetti. La visión del agua cambió en los últimos años y como consecuencia de ello asistimos a un periodo de transición. El modelo dominial antropocéntrico presenta debilidades y surgen sus fronteras. Por ello empiezan a advertirse, cada vez con más frecuencia, legislaciones y decisiones jurisprudenciales que limitan y reordenan, con mayor o menor intensidad, el derecho subjetivo sobre el agua. En este punto, hay algunos aspectos que conviene tener presentes, y, la conciencia de que el agua es un bien escaso y dos, el interés por el recurso se traslada al uso que se le da, y eso se traduce en conflictos sobre el uso, la adjudicación de derechos sobre el uso y el gerenciamiento público del recurso. El caso Majul. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina tomó una decisión en relación con un amparo ambiental colectivo, interpuesto por Julio José Majul y un grupo de vecinos de la ciudad de Gualeguaychú en contra de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, la empresa Altos de Unzué S.A. y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, por la construcción de un proyecto inmobiliario residencial emplazado en una zona declarada como área natural protegida. El conflicto se planteó, en sus puntos principales, en relación con los daños ambientales irreversibles causados al ecosistema de la zona ribereña y a los humedales, y los graves impactos en el cauce del río Gualeguaychú y en sus zonas de anegación, porque debido a los trabajos de movimientos de tierra y terraplenes erigidos, las zonas cercanas se inundarían por el repunte de la altura de las aguas. En su decisión, la Corte Suprema descalificó el fallo recurrido. Afirmó que en el proceso se omitió considerar el derecho a vivir en un ambiente sano y que el Estado debe garantizar la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. Resaltó que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente y principalmente en relación con la cuenca la definió como la unidad en la que se comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular, es un sistema integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales. En este caso, el tribunal enfatizó en que los jueces deben considerar el principio indubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales y que no se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos.
Especialmente, destacó el principio indubio pro agua, consistente con el principio indubio pro natura, que en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales. Y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos. Conclusión. El problema del agua va adquiriendo importancia relevante en todo el mundo, convirtiéndose en un subsistema ambiental y un microbien que al ser afectado produce efectos circulares, sistémicos, objeto de regulación y protección especial. Enfrentamos problemas tales como el incremento de la escasez de agua, el aumento de la demanda, su afectación por los distintos usos directos e indirectos que se producen como consecuencia del esquema de la sociedad de consumo y la multiplicación de las fuentes de contaminación. Está claro que este bien ha sido llevado a un punto de tensión extrema por el modelo dominial y del uso indiscriminado. La conclusión es que ya no es posible admitir que existe un derecho para todos de usar el agua en cualquier cantidad y para cualquier propósito. 2.2.2 Defensa del realismo en el litigio ambiental. Por Robert Carnwath. La decisión de la Suprema Corte del Reino Unido en el caso Champion v North Wiltshire District Council es probablemente un raro ejemplo de una clara violación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y que en el trato que le estaba dando el tribunal no socavaba la validez del consentimiento que se había dado. Porque la violación procedimental no tenía una importancia práctica. Este caso versó sobre un desarrollo industrial propuesto en Norfolk, que incluía la construcción de 2 silos, así como un estacionamiento para camiones y un lavadero. El sitio del proyecto estaba cerca del río Bensum, parte de la red de sitios protegidos Natura 2000 conforme a la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. Conforme a las regulaciones relevantes, mediante las cuales se instrumenta la legislación europea. Los proyectos que puedan tener un impacto significativo en un ambiente como el mencionado deben sujetarse a una evaluación de impacto ambiental, EIA, y a una evaluación apropiada, prevista en la Directiva de Hábitats. El mecanismo por el cual la autoridad determina si es necesario realizar una EIA es conocido como una opinión preliminar, Screening Opinion, que debe emitirse cuando se recibe una aplicación para un desarrollo respecto del cual se advierta que podría requerirse una evaluación apropiada. Desde una etapa temprana, en este caso estaba claro que el principal problema ambiental era el posible efecto de las escorrentías del sitio del proyecto hacia el río y que se requería más información sobre las medidas de mitigación. Aún así, el oficial responsable en la agencia de planeación emitió una opinión preliminar en la cual estableció que a la luz de las medidas de mitigación esperadas, no se requería una EIA. Después de realizar estudios técnicos adicionales, el promovente del proyecto logró presentar información más detallada y propuestas de mitigación a partir de las cuales las autoridades relevantes concluyeron que no se causaría un daño significativo al río. Sobre esta base, sin requerir una EIA formal, la autoridad otorgó el permiso para el proyecto. El señor Champion, un residente local opositor al proyecto, controvirtió el permiso argumentando que la opinión preliminar, Screening Opinion, fue legalmente defectuosa porque no era válido descartar la necesidad de realizar una EIA con apoyo en las medidas anticipadas de mitigación que se habían propuesto. Este argumento del señor Champion tuvo éxito ante el Tribunal Superior. Como lo resolvió el juez, en circunstancias en las cuales las medidas para prevenir la contaminación no han sido aún completamente identificadas, el Consejo no podía haber estado satisfecho con las medidas de mitigación propuestas, para concluir que con ellas se prevendría el riesgo de que los contaminantes llegaran al río. En el caso planteado ante la Suprema Corte no estaba en disputa que la opinión preliminar había sido legalmente defectuosa. El asunto principal para resolver era si, como lo había sostenido el juez, el permiso emitido posteriormente debía dejarse de lado. La Suprema Corte decidió, en un fallo de mi autoría, que la omisión que llevó a no tratar esta propuesta como un desarrollo que debió ser sujeto a una EIA fue una irregularidad procesal que no fue subsanada en la decisión final. Sin embargo, esta irregularidad no requería dejar el permiso de lado. Como habíamos sostenido en un caso previo, aun cuando se establece que hubo una violación legal, la Corte mantiene su poder discrecional para negar el remedio solicitado si el demandante ha logrado, en la práctica, disfrutar los derechos conferidos por la legislación europea y no ha existido un perjuicio sustancial.
En este caso fue notable que cada una de las agencias regulatorias estaba satisfecha, después de varias revisiones, con independencia de la efectividad de las medidas propuestas. También el público estuvo plenamente involucrado y sus puntos de vista se tuvieron en cuenta, y el señor Champion no logró identificar puntos adicionales de preocupación. En conclusión, notamos que, junto con quienes se oponían al proyecto, había otras personas que daban la bienvenida a su potencial contribución a la economía local. Fue desafortunado que esos beneficios fueron retrasados por el litigio durante más de 4 años desde que los asuntos técnicos fueron resueltos por completo. Yo reiteré mis palabras de un juicio previo, es necesario tener en mente que el procedimiento de EIA busca ser un apoyo a procesos eficientes e inclusivos de toma de decisiones en casos especiales, no una carrera de obstáculos. 2.3 Ensayos de opinión invitados sobre los temas, criterios o efectos de las sentencias. 2.3.1 Comentario a las sentencias Mahul y Champion. Por Michael Anke Domas. Introducción. El principio precautorio ha ido evolucionando con la aparición de variaciones en su conceptualización. Dos sentencias grafican esta tendencia, la argentina Mahul y la británica Champion. En Mahul, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó los principios in dubio pro natura e in dubio pro aquae. En tanto, en Champion la Corte Suprema del Reino Unido aplicó el principio precautorio, pero con matices. Contenido y análisis. El caso Mahul contra la Municipalidad del Pueblo General Belgrano y otros cuestionó la construcción de un proyecto inmobiliario dentro de un área natural protegida y a orillas del río Gualeguaychú. En primera instancia se probó la existencia de construcciones que dañaron el medio ambiente antes de ser aprobado el estudio de impacto ambiental. El Tribunal de Primera Instancia acogió la acción y ordenó el cese de obras. En contrario, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos revocó la decisión, puesto que existía una acción administrativa inconclusa promovida por el actor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal y mantuvo el cese de obras. La Corte sostuvo que no se había amparado la defensa del ambiente perseguida por el señor Mahul, por cuanto se habían contrariado la Ley General del Ambiente y los principios in dubio pro natura e in dubio pro aquae. Los principios no se aplicaron en este caso como precautorios propiamente, pues, a pesar de la amenaza de daños, no se discutía la certidumbre científica de los mismos. El reproche sustancial fue la inobservancia de la protección de la naturaleza frente al formalismo procesal. En el caso Champion con North Norfolk District Council y otro, un grupo de vecinos se opuso al permiso de construcción otorgado a una empresa para erigir silos de cebada y un estacionamiento de camiones. A su juicio, estas construcciones iban a impactar al río Bensum, un área de especial interés de conservación. La acción fue acogida por la High Court y dejó sin efecto el permiso. Para el Tribunal de Primera Instancia resultaba incompatible que el municipio concediera el permiso ante la inexistencia de riesgo relevante que evaluara ambientalmente y, de manera simultánea, impusiera muestreos de calidad del agua y requerimientos de remediación en caso de ser necesario. Las posteriores apelaciones no prosperaron ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Esta última corte, de la mano de Lord Carnwath, sostuvo que la decisión apelada era correcta a la luz del principio precautorio. De esta manera, si en una evaluación no aparecían efectos sobre el medio ambiente a partir de la información entregada por el interesado, pero igualmente subsistían dudas de su real impacto, como lo representaban la solicitud de muestreos y remediación, se debía resolver en favor de realizar un estudio de impacto ambiental. En opinión de la Corte esto representaba una falta procedimental. Conclusión. Las dos sentencias revisadas son muy importantes, pues ambas aplican el principio precautorio del derecho ambiental en sus propias jurisdicciones, pero con distinto alcance al clásico de este principio. En el caso Mahul, la Suprema Corte invoca los principios in dubio pro natura e in dubio pro aquae que se pueden entender no como precautorios, sino como directrices para priorizar la sustancia, protección ambiental, por sobre la forma, cuestiones procedimentales, en la medida en que existan mínimos procesales respetados. El caso Champion aplicó el principio precautorio, pero el acto recurrido no discurrió sobre riesgos ambientales. Sin embargo,
La Corte lo aplicó pues era imposible descartar riesgos ambientales y a la vez incorporar monitoreos por presuntos riesgos. Esta contradicción lógica debía salvarse en protección del medio ambiente. Ambos casos aleccionan tanto sobre la imperatividad de apartarse de la máxima romana in dubiis, abstine, como sobre la necesidad que la ratio decidendi no recaiga en cuestiones procesales, sino en el fondo, que es la protección al medio ambiente. 2.3.2 Principio indubio pro natura. Por Silvia Kepeli. Introducción. El objetivo de esta opinión es analizar cómo se utiliza el principio indubio pro natura como criterio hermenéutico o postulado normativo aplicativo. Dicho principio desempeña un papel extremadamente relevante para despejar dudas, incertidumbres y oscuridades normativas relacionadas con conflictos y demás cuestiones jurídico-ambientales, entre otros asuntos. Para alcanzar esa finalidad, se lo contextualiza a partir de ejemplos extraídos de diversos fallos dictados por los tribunales superiores de América Latina. Asimismo, se busca diferenciarlo del principio precautorio y se presenta una lista ilustrativa de hipótesis en que su aplicación resulta recomendable. Hoy en día, el pensamiento predominante sobre el sistema de normas jurídicas sostiene que éste se compone de principios y reglas, ergo, la regla no se confunde con la norma, cuya fuente puede ser un principio. Los principios tradicionales de derecho ambiental son los siguientes: el preventivo, el precautorio, la reparación integral del daño, la función social de la propiedad, la transparencia y la participación social. Recientemente se incorporaron el indubio pro natura y el de no regresión. El principio indubio pro natura surgió en el escenario jurídico, ante todo, gracias a que lo adoptaron las Cortes latinoamericanas. Nuestro objetivo es diferenciarlo del principio precautorio, tal como lo hacen la Constitución de Ecuador y varios fallos dictados por los tribunales superiores de América Latina, justificarlo y presentar una lista con ejemplos de casos en que puede utilizarse, con la finalidad de demostrar su importancia jurídico-dogmática para asegurar el derecho fundamental al medio ambiente ecológicamente equilibrado. Contenido y análisis. Este principio establece que en caso de duda, oscuridad o incertidumbre por parte de las autoridades administrativas o judiciales sobre el alcance o la colisión de normas, principios o derechos fundamentales, cuando sea necesario reconocer un derecho sin reglas explícitas o en el momento de apreciar una regla ambiental en vigor, deberá resolverse del modo que más proteja o conserve el ambiente. Se trata de un principio instrumental, interpretativo, metodológico o postulado normativo aplicativo para emplear la norma más favorable al medio ambiente ante la duda, oscuridad o incertidumbre jurídica, haya o no enfrentamiento entre los derechos fundamentales o las normas aplicables al caso. Se justifica su formulación por la disparidad habitual que existe entre las partes involucradas en los eventuales conflictos relativos al ambiente. Por un lado, se encuentran el medio ambiente y los intereses difusos y colectivos de una población que no cuenta con conocimientos científicos y técnicos sobre una actividad que puede afectarla. Por el otro, la apreciación de las autoridades administrativas o judiciales sobre un asunto jurídico que involucra una antinomia entre reglas. La ausencia de previsión normativa, la concreción de un concepto jurídico normativo, el análisis de la prueba, el alcance temporal de la norma o la necesidad de integrarla en los sistemas y microsistemas jurídicos. El tema central que deberá considerarse al resolver, más allá del objeto, será la vulnerabilidad del propio medio ambiente o de sus titulares, que no son solo las personas físicas, uno o más individuos, sino la propia sociedad considerada en forma difusa, sujetos no necesariamente identificables, nacidos en la generación contemporánea del fallo o con posterioridad. El reconocimiento del principio y la construcción de sus elementos provienen, en su mayoría, de los precedentes de las Cortes latinoamericanas, de la doctrina y, finalmente, de su consolidación global. Realizada en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, acerca del Estado de Derecho en materia ambiental, Principio 5. Estudiaremos, a modo ilustrativo, los fallos de los tribunales superiores latinoamericanos que trataron el principio, como referencia para abordar los casos en que repercute. Aplicación judicial. En el proceso Majul, Julio Jesús C/Diagonal Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros S/Diagonal Acción de Amparo Ambiental,
promovido para que cesasen las obras destinadas a construir un barrio náutico en un espacio especialmente protegido, humedal, y para recomponer el ambiente, con fecha 11 de julio de 2019. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el indubio pro natura y lo consideró un principio o postulado hermenéutico. El máximo tribunal afirmó que en caso de duda, los jueces debían considerar el mencionado principio, aplicable a procesos administrativos y judiciales, de manera tal que la solución del conflicto fuese favorable para proteger y conservar el medio ambiente, como también que debían darles preferencia a las alternativas menos perjudiciales. Asimismo, agregó que no debían emprenderse acciones cuyos potenciales efectos adversos fuesen desproporcionados o excesivos con respecto a los beneficios que de ellos derivasen, de conformidad con la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica, presentada en Brasilia, el 21 de marzo de 2018, en el marco del octavo Foro Mundial del Agua, celebrado por la UICN. Brasil. Desde el primer precedente del Superior Tribunal de Justicia, en 2009, se registran por lo menos 11 fallos que hacen referencia al indubio pro natura. Las primeras resoluciones aludían a la posibilidad de invertir la carga de la prueba en las acciones ambientales, versaban sobre intereses difusos/diagonal colectivos y conjugaban dicho principio con el precautorio. La inversión de la carga de la prueba se consolidó en la jurisprudencia brasileña por medio de la síntesis No. 618 del Superior Tribunal de Justicia, suma de decisiones reiteradas en el mismo sentido. Se adicionaron más funciones a la instrumental y procesal, por ejemplo, la de interpretar las normas ambientales de una manera más favorable, como en los siguientes casos. 1. Se facultó a la autoridad administrativa a paralizar una actividad sin necesidad de reconocer su ilicitud, como lo prescribe expresamente la ley aplicable. Se dispuso que los adquirentes de un establecimiento rural inscribiesen el área perteneciente a la reserva natural obligatoria en el respectivo registro, a pesar de que el Código Forestal no contuviese una regla especificada sobre el asunto. El Superior Tribunal de Justicia también ordenó que las obligaciones de reparación y recomposición in natura del daño se cumpliesen en forma acumulativa. Asimismo, reconoció varios tipos de daño ambiental, como los transitorios, los verificados entre el momento en que se constata el perjuicio hasta que se produce la restauración, los futuros y los extrapatrimoniales colectivos. Por lo tanto, puede concluirse que en Brasil, el principio indubio pro natura ha sido utilizado en la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia con base en varios criterios: interpretación de la normativa ambiental en el sentido más beneficioso para el medio ambiente, empleo del principio instrumental para asegurar el equilibrio entre las partes del proceso, inversión de la carga de la prueba, carga dinámica de la prueba, apreciación sistemática y no aislada de las normas, inversión de la carga de la prueba establecida en el Código de Defensa del Consumidor. De práctica en la aplicabilidad de la Ley de Acción Civil Pública, especificación concreta de los tipos de daño ambiental, no limitados a los inmediatamente verificables, para describir las normas en forma minuciosa. Incluso en lo relativo al aspecto temporal y a las esferas de la responsabilidad, cumplimiento de las obligaciones de restauración in natura e in situ juntamente con el deber de compensar e indemnizar, y reconocimiento de los daños acumulativos y sinérgicos. Además, la jurisprudencia clarifica que los perjuicios no son solo personales, colectivos o individuales, sino también intrínsecos al propio medio ambiente. Sobre las consecuencias, se incluyen los daños de carácter extrapatrimonial y material, ambos considerados de manera colectiva o individual. Colombia. La Sala Plena de la Corte Constitucional identificó el principio indubio pro natura como regla de interpretación en los siguientes términos. 6.5. En suma, para la Corte no ofrece duda que el cambio de paradigma que ha venido operando con el paso del tiempo ha implicado un redimensionamiento de los principios rectores de protección del medio ambiente, como su fortalecimiento y aplicación más rigurosa bajo el criterio superior del indubio pro ambiente o indubio pro natura. Consistente en que ante una tensión entre principios y derechos en conflicto la autoridad debe propender por la interpretación que resulte más acorde con la garantía y disfrute de un ambiente sano, respecto de aquella que lo suspenda, limite o restrinja. Se reconoció y aplicó explícitamente el indubio pro natura para despejar dudas ante un conflicto entre normas o preceptos, como también se destacó la necesidad de redimensionar los principios
Su fortalecimiento y aplicación más rigurosa. Costa Rica. La Corte Suprema de Justicia asemejó el principio indubio pro natura al principio precautorio. De acuerdo con Olivares y Lucero, Costa Rica amplió el alcance del precepto en 3 etapas diferentes. En la primera fase, en 1995, la Sala Constitucional de la Suprema Corte equiparó los principios preventivo y precautorio a la cláusula general de protección. En la segunda, al sancionarse la Ley de Biodiversidad, No. 7788, de 1998, artículo 11, inciso 2, lo igualó al principio precautorio. Esta equiparación se consolidó en la jurisprudencia de la Corte hasta que, en la tercera etapa, el Tribunal Superior flexibilizó los requisitos de gravedad de los potenciales daños, como también su irreversibilidad, presentes en el principio precautorio, aunque los trató como sinónimos. Afirman los autores. Así, operaba el criterio precautorio, como indubio pro natura, también en situaciones de la actividad cotidiana de la sociedad y del Estado, que pasan a ser consideradas graves porque existe una menor tolerancia a los riesgos de daño ambiental y, por tanto, en el momento actual del Estado de Derecho, constitucional ambiental. Ya no son asumibles desde una perspectiva jurídico-política. A continuación, se mencionan algunos casos ilustrativos. En 2008, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el caso Crucites, proyecto de minería a cielo abierto respaldado por un decreto y sin plazo para finalizar las actividades. Al resolver el amparo interpuesto, el tribunal dispuso que la norma aplicable era otro decreto, que suspendía el permiso para talar árboles y desarrollar obras de infraestructura. El proceso tiene 2 particularidades interesantes sobre el indubio pro natura. 1. La Corte Suprema se valió de una normativa orientada a proteger otro recurso natural y extendió la suspensión del permiso a un tipo de obra diferente. 2. Se aplicó una ley posterior y más favorable para el medio ambiente, incluso cuando la actividad minera era lícita de acuerdo con la legislación en vigor. En este caso, tenemos 2 ejemplos de empleo del principio, interpretación más favorable de una norma ambiental, se suspendió un permiso, y aplicación retroactiva de una norma para alcanzar los actos regulados por otra. En 2016, en otro proceso, la Sala Constitucional también dispuso aplicar la normativa más protectora del medio ambiente y de las comunidades indígenas, pero sin aludir en forma directa al indubio pro natura. En suma, el Tribunal Superior costarricense posee muchas decisiones que equiparan el principio precautorio al indubio pro natura, como consecuencia de lo expuesto en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, que los utiliza, de manera indistinta, como criterios de interpretación. La Corte, a pesar de que en un primer momento los trató como si fuesen equivalentes, paulatinamente le concedió al principio indubio pro natura un significado diverso, y le dispensó los requisitos de gravedad e irreversibilidad de los daños potenciales, característicos del principio precautorio. Asimismo, le otorgó un alcance temporal y temático diverso a la legislación ambiental, puesto que la hizo incidir sobre hechos acontecidos fuera del plazo de vigencia de la norma autorizante de cierta actividad y sobre otro tipo de emprendimiento. Todo con el objetivo de brindarle al medio ambiente una protección mayor que la otorgada por la norma rectora. Ecuador. El principio indubio pro natura está previsto en el artículo 395, inciso 4, de la Carta Magna Ecuatoriana. 144. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental. Estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Con posterioridad, el Código Orgánico del Ambiente, publicado el 12 de abril de 2017, conceptuó dicho precepto en su artículo 9, inciso 5, al disponer sobre su aplicación obligatoria por parte de las autoridades administrativas y judiciales, indubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones. Para Echeverría, se trata de un principio hermenéutico cuya definición es cerrada, su ámbito es restrictivo, su finalidad, interpretativa, se aplica excepcionalmente, no se confunde con el precautorio ni sirve para elegir la norma aplicable en caso de conflicto.
Como ejemplo jurisdiccional de aplicación del precepto, encontramos la sentencia No 230-18, CEP-CC, de fecha 27 de junio de 2018, en la cual la Corte Constitucional aplicó en forma retroactiva la ley ambiental más favorable a hechos ocurridos antes de su sanción. El fallo condenó civilmente a la empresa Chevron por haberle ocasionado perjuicios a la floresta ecuatoriana. Tales daños se le atribuyeron a la firma Texaco, adquirida por aquella en 2001, por hechos ilícitos resultantes de operaciones llevadas a cabo entre 1964 y 1990. Al resolver, la Corte ecuatoriana se valió del principio indubio pro natura para fundamentar la aplicación retroactiva de la ley ambiental más benigna, afirmó el Tribunal Superior. Para solucionar este caso concreto, no se puede decir que opera ni la irretroactividad de las normas a casos anteriores, bajo la forma general de seguridad jurídica y previsibilidad de las normas, ni la máxima jurídica jerárquica de solución de antinomias lex posteriori derogat priori. Por cuanto la valoración para superar tal conflicto radica en el grado de protección que una ley posterior pueda dar a los derechos de la naturaleza. De ahí que, por ejemplo, si una ley nueva es más rigurosa en controles ambientales, ésta puede entrar en conflicto con una norma anterior de menor protección, decidiéndose en este caso por la primacía pro natura por sobre la seguridad jurídica y previsibilidad de la norma y debiendo aplicarse la norma posterior que protege al ambiente de la manera más rigurosa. La Corte ecuatoriana discutía el conflicto entre la seguridad jurídica y la aplicación de la ley que, a pesar de ser posterior a los hechos, era más favorable para el medio ambiente, ergo, aplicó el precepto para declarar la incidencia de la ley ulterior más benigna. México. El 14 de noviembre de 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que abarcó innumerables temas de derecho ambiental, con mención expresa del Acuerdo de Escazú. Al resolver el amparo en revisión No 307-2016, el tribunal incorporó criterios de la opinión consultiva OC 23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También citó el acuerdo mencionado, considerando la necesidad de flexibilizar las reglas de los procesos. Por otro lado, en ese importante precedente, la Corte reconoció la doble dimensión del derecho humano a un ambiente sano, ya que señaló su carácter de derecho autónomo, tanto individual como colectivo. Admitió, además, la legitimación activa amplia y destacó los principios de derecho ambiental, incluidos el indubio pro natura y el de no regresión. En términos procesales, más allá de la legitimación amplia, creyó necesario disminuir la rigidez del principio dispositivo y ordenó la inversión de la carga de la prueba, todo ello con objeto de que la acción de amparo fuese un mecanismo procesal efectivo para proteger el medio ambiente, tanto en lo relacionado con los riesgos a los cuales estuviese sometido, como con la reparación integral de los daños eventualmente sufridos. Diferencias con respecto al principio precautorio. Este precepto tiene origen en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, que lo acoge como principio 15. Se funda en la idea de que la incertidumbre científica se mueve en favor del medio ambiente y se caracteriza por la acción anticipada frente a los riesgos o peligros desconocidos. El principio preventivo trata los riesgos ciertos, el precautorio va más allá y se preocupa por los inciertos. Mientras que el primero está relacionado con los peligros concretos, el segundo se involucra con los abstractos o potenciales. El principio precautorio, como es sabido, versa e incide sobre incertidumbres científicas. El documento mencionado establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, principio 15. De la misma manera que el indubio pro natura, el principio precautorio se encontró con varios obstáculos iniciales para su empleo. En palabras de Carla Amado Gómez, tuvo óbices sociológicos, por el potencial perjuicio a las mejoras tecnológicas, políticos, por la posible reducción de derechos soberanos al uso de los recursos naturales, económicos, por la capacidad para frenar el desarrollo, jurídicos, por la dificultad para definir su naturaleza y la imprecisión de las opiniones técnico-periciales sobre los riesgos y daños futuros, tecnológicos, por poder paralizar el progreso técnico y científicos, en función de la dificultad para demostrar los riesgos.
Se discutió el propio contenido, alcance y significado del vocablo. En la versión en inglés del principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro, por ejemplo, se consignó serious or irreversible damage, mientras que la versión en español dice daño grave o irreversible, lo cual de por sí permite cuestionar la naturaleza del riesgo, si es grave, serio o de grandes dimensiones. Hay tres posturas sobre dicha naturaleza. 1. Maximalista, propone garantizar el riesgo cero. Suspende la actividad o la cancela definitivamente. 2. Minimalista, los riesgos deben ser serios e irreversibles para que se aplique el principio. No admite suspensiones. 3. Intermedia, para que se aplique el principio, los riesgos deben ser científicamente verosímiles. No rechaza eventuales suspensiones. El principio indubio pro natura, en su condición de precepto instrumental y hermenéutico, podrá o no conjugarse con las hipótesis en que repercute el principio precautorio. Todo dependerá de la especie de duda o interpretación jurídica requerida para resolver la situación concreta, como se discutirá luego. Según lo expresado por Brainer, es necesario un principio análogo, al precautorio, que proteja el derecho humano a un ambiente saludable, ya que la propia ley puede crear riesgos de daños irreversibles al medio ambiente, sobre todo en los casos en que entran en conflicto los derechos fundamentales. Indubio pro natura es una respuesta a esos riesgos y un principio de reparación necesario en un sistema en que los intereses económicos se ejercen en detrimento de los intereses de la sociedad, de la cultura y del ambiente. Las actividades que puedan causarle riesgos al medio ambiente se someten, en caso de duda, a una interpretación que lo favorezca, de forma tal que se equilibre esa desigualdad. Indubio pro natura trata las incertidumbres normativas o jurídicas. Sirve como un principio metodológico para cooperar en los análisis de quienes toman decisiones, autoridades administrativas o judiciales, con el fin de llegar a la interpretación más beneficiosa para el medio ambiente. Se trata de una metanorma que, en su condición de instrumental e interpretativa, es abierta. Ello proporciona un gran espacio de concreción y posibilita que se desarrollen muchas hipótesis de incidencia, estructuradas a partir de casos concretos, tal como se vio en los fallos judiciales estudiados, que evidencian la aplicación del principio en América Latina desde hace más de 2 décadas. Otra diferencia entre el principio indubio pro natura y el precautorio es que éste actúa antes de que la actividad se inicie, mientras que aquel puede repercutir antes, durante o después, es decir, cuando el daño ambiental ya existe. Es posible observar que, a lo largo de los años, las Cortes latinoamericanas reconocieron e incluyeron en el precepto indubio pro natura otros elementos, más allá de los encontrados en el principio precautorio. A partir de tales distinciones y con base en los fallos expedidos en los países mencionados, intentaremos identificar, con ejemplos meramente ilustrativos, algunas hipótesis de aplicación del principio objeto de este trabajo. Ejemplos de interpretación en el empleo del principio indubio pro natura. La vulnerabilidad intrínseca al medio ambiente o a los titulares del derecho a un ambiente sano, difusamente considerados, es la clave y el punto de partida de cualquier perspectiva analítica de las hipótesis en que incide el precepto. El derecho público y el privado reconocen en forma amplia instrumentos que aspiran a equilibrar desigualdades, como los principios favor debitoris, favor debilis, pro persona e indubio pro reo. La raíz está allí, a pesar de que la posibilidad de aplicar el precepto pueda examinarse desde varias perspectivas. Todo dependerá de los marcos constitucionales y legislativos, como también de la época en que se dictaron las decisiones citadas en el presente estudio. Indubio pro natura siempre será un principio hermenéutico para resolver una duda, incertidumbre, oscuridad o antinomia normativa o jurídica. En los casos de antinomia, aquel puede significar que se dejen de lado otros principios interpretativos tradicionales, como el de especialidad, el de absorción, el tempus regit actum, el lex posteriori derogat priori, etc. Podrá aparecer en la forma de interpretar una norma extensivamente, ya sea sobre su contenido o su plazo de vigencia, ante un conflicto entre normas o disposiciones, y versará o no sobre derechos fundamentales. Más allá de eso, el precepto podrá aplicarse para interpretar un sistema de manera integradora, cuando no exista una regla, no haya información para fundamentar un fallo o cuando esa información sea insuficiente.
También resultará útil como mecanismo de control frente a decisiones arbitrarias. Al igual que varios fallos judiciales dictados por los tribunales superiores latinoamericanos, indubio pro natura fue reconocido principio internacional de derecho ambiental en la Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, acerca del Estado de Derecho en materia ambiental. En el marco del Congreso Mundial de Derecho Ambiental celebrado por dicha organización, reunido en Río de Janeiro, del 26 al 29 de abril de 2016. El documento lo menciona de la siguiente manera. Principio 5. Indubio pro natura. En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos. Consta también en la Declaración de Jueces sobre Justicia Hídrica, como principio 6, y en la Declaración del Ministerio Público sobre Justicia Hídrica, como principio 7, ambas presentadas durante el ya mencionado octavo Foro Mundial del Agua. A partir de la aplicación del principio realizada por las Cortes Latinoamericanas, podemos sugerir hipótesis o ejemplos de empleo. A. Identidad con el principio precautorio. Hay innumerables fallos, especialmente de la Corte de Costa Rica, país precursor de la aplicación del precepto, en los que el indubio pro natura equivaldría al principio precautorio. En esos supuestos no habría necesidad de distinguir las decisiones, por la cancelación de la actividad, de aquellas que interpretan una duda o incertidumbre relativa a una norma jurídica. Las faltas de certeza científica exigen, en esos casos, que las actividades cuya cancelación se dispondrá sean capaces de ocasionar riesgos de daños serios, graves o irreversibles, requisitos propios del principio precautorio. Tal perspectiva se encuentra superada en la actualidad por la Sala Constitucional del Tribunal Superior Costarricense. B. Principio precautorio ampliado. Se aplica el principio indubio pro natura como equivalente al precautorio, abstrayéndose la potencialidad de generar daños serios, graves o irreversibles. Asimismo, el primero pasa a justificar conductas del segundo, incluso sin la presencia de todos sus requisitos, tal como se reconoció en el fallo de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica. C. Interpretación de la propia norma mediante un sentido o alcance más protector. Esta es la postura de ciertos fallos brasileños en los que se ordenó lo siguiente, y dispensar el análisis de ilicitud de la actividad exigido por la norma rectora, artículo 70, párrafo 3, de la Ley No. 9605. De 1998, para justificar la medida preventiva que ordenó su paralización, dispuesta por la autoridad administrativa. 2. Ordenar a los compradores de un establecimiento rural la inscripción del área perteneciente a la reserva natural obligatoria en el respectivo registro, a pesar de que la legislación específica no lo exigiese, Código Forestal. En el último caso, es posible percibir que el principio de especialidad se dio ante la interpretación extendida. D. Ampliación temporal del alcance de la norma. Los tribunales superiores de Costa Rica y Ecuador fallaron de esa manera al ordenar que se aplicase la legislación más favorable para el medio ambiente en forma retroactiva, incluso cuando la vigencia de la norma no coincidía con la época de los hechos. E. Significado normativo ampliado para comprender situaciones análogas, es el caso costarricense ya citado. Para alcanzar otro tipo de actividad, se le otorgó a la norma aplicable un sentido más abarcador, suspensión del permiso para talar árboles extendido a la actividad minera. F. Clarificación del contenido de la norma por medio de conceptos más explícitos y ampliados. En un fallo del Superior Tribunal de Justicia brasileño se destacaron las esferas de responsabilidad autónomas y acumulativas en lo referente a los tipos de daño ambiental, cumplimiento de las obligaciones de restauración in natura e in situ y de reparación, junto con el deber de compensar o indemnizar, como también la existencia de los llamados daños acumulativos y sinérgicos. Asimismo, en lo tocante al aspecto temporal, detalló el tribunal los tipos de daños acumulables con los inmediatos, como los transitorios, los verificados entre el momento en que se constata el perjuicio hasta que se produce la restauración y los futuros, además de los que sufrirían las próximas generaciones. Con respecto a la titularidad,
resaltó no solo los perjuicios personales y colectivos, sino también aquellos intrínsecos y extrapatrimoniales, los que padecerían la generación actual y las venideras. G. Extensión del contenido de la norma en casos de ausencia de reglas o vacío legal. Las vías para interpretar estos casos son similares en los países latinoamericanos. Establece el artículo 2 del Código Civil y Comercial argentino: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Dispone el artículo 4 de la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño: cuando la ley omite, el juez resolverá el litigio de acuerdo con la analogía, las costumbres y los principios generales del derecho. Asimismo, prescribe el artículo 5 de la misma norma: el juez, al aplicar la ley, deberá atender a los fines sociales a los que aquella se dirige y a las exigencias del bien común. Por su parte, el artículo 9, inciso 5, del Código Orgánico del Ambiente Ecuatoriano permite utilizar el principio in dubio pro natura en casos de vacío legal. A pesar de que dicho precepto no pueda considerarse un principio general de derecho, dado que, además de ser instrumental, posee un campo de aplicación específico, más correspondiente con el principio de no regresión, se lo concibe para servir como regla interpretativa. Ahora bien, un caso ilustrativo de duda es aquel en el que debe decidirse cuál es la norma aplicable si no hay un texto normativo que regule expresamente la cuestión. En la jurisprudencia brasileña podemos encontrar ejemplos de ese tipo, ya que se reconocieron daños extrapatrimoniales, se dispuso la imprescriptibilidad de las acciones ambientales y se estableció la responsabilidad solidaria de entes contaminadores. H. Medidas procesales que facilitan el acceso a la justicia. In dubio pro natura se utiliza ampliamente en cuestiones procesales, por ejemplo, las que garantizan procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, sin costos o sin costos prohibitivos, las que admiten la legitimación activa amplia, las que conceden medidas cautelares provisionales, preventivas y urgentes, y también en cuestiones relacionadas con el aspecto probatorio, como la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba y la reconsideración del principio dispositivo. Y, interpretación sistemática de la norma. En Brasil, se admite invertir la carga de la prueba por medio de un análisis conjunto del Código de Defensa del Consumidor y de la Ley de Acción Civil Pública. La regla que permitía esa inversión estaba fuera del capítulo incorporado en la ley mencionada, aplicable en materia de tutela ambiental. J. Desproporción entre los beneficios y los daños. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aplicó el precepto in dubio pro natura en un caso en el que los efectos adversos eran desproporcionales o excesivos con respecto a los beneficios derivados. En el fallo, se estableció con claridad la diferencia entre el principio preventivo y el precautorio. No se trató de una concepción ampliada del último, puesto que no se consideró la amplitud, la severidad o la gravedad de los posibles daños, sino su proporción. K. Conflictos entre normas o derechos fundamentales. En regla, el principio se utiliza para resolver contiendas entre normas o derechos básicos. In dubio pro natura no se aplica en cualquier situación de conflicto, sino en caso de duda. En su carácter de postulado normativo aplicativo, es decir, como norma metódica o metanorma apta para orientar la aplicación de otras normas, debe utilizarse para servir a la ponderación, y ésta no puede olvidarlo. Puesto que orienta el empleo de las normas caracterizadas como directrices o mandatos de optimización, en palabras de Elixir, muchas de las cuales se definen como derechos fundamentales. Uno de los elementos de la ponderación para verificar la eventual ausencia de proporcionalidad es la seguridad de las premisas empíricas que apoyan la intervención en el medio ambiente o en la propiedad, considerado el clásico conflicto entre derechos fundamentales, presente en el derecho ambiental. Esta área de incertidumbre es lo que Elixir denomina espacio epistémico. Si las premisas analizadas para despejar la duda son fácticas, el espacio epistémico será empírico; si son normativas, será normativo. Cuanto más se interviene en un derecho fundamental, mucho más alta debe ser la certeza de las premisas que apoyan la injerencia. En suma, en casos de colisión de derechos fundamentales, la falta de seguridad juega en contra de intervenir el derecho básico ambiental que se analiza.
La inseguridad vulnera el principio de proporcionalidad, ergo, no puede justificarse. Dicho de otro modo, como afirma Zenetti, no es correcto utilizar los principios de proporcionalidad y razonabilidad para decidir contra el medio ambiente, sobre todo a favor de intereses económicos y políticos relacionados con el derecho a la propiedad. Sin antes superar la carga argumentativa representada por el postulado normativo aplicativo in dubio pro natura. Conclusión. In dubio pro natura es un principio metodológico o postulado normativo, aplicativo que en caso de duda o incertidumbre jurídica conduce a una solución favorable para el medio ambiente. Puede utilizárselo en innumerables circunstancias, como se intentó demostrar mediante ejemplos en este texto. Afecta el empleo tradicional de la ponderación por cuestionar la certeza de las premisas necesarias para los juicios de valor. Cuando hay incertidumbre sobre las premisas, es decir, cuando hay dudas, no puede hablarse de ponderación, pues no existe la proporcionalidad. In dubio pro natura es el resultado de la desigualdad que existe en las relaciones jurídicas relacionadas con la protección del ambiente, incluidas la generación actual, las futuras, la propia naturaleza y las comunidades que la habitan, todas consideradas vulnerables por el derecho, como los indígenas, las comunidades tradicionales, etc. El precepto busca equilibrar una situación de inequidad y aspira a darles un trato diferenciado a los más vulnerables. A pesar de que la interpretación fáctica y la jurídica puedan coincidir al combinar el principio in dubio pro natura con el precautorio o con una versión ampliada de este, los preceptos no pueden confundirse, puesto que el primero actúa frente a la incertidumbre de una cuestión jurídica, mientras que el segundo versa sobre una falta de certeza científica. Más allá de ello, el in dubio pro natura incide antes y después del daño, mientras que el precautorio es necesariamente preventivo, es decir, se le evalúa antes de que se ejecute una actividad capaz de generar riesgos inciertos. In dubio pro natura es una extensión lógica de conceptos similares de otras ramas del derecho, concebidos para proteger los intereses de los vulnerables o menos representados. Actúa como referente para enfrentar las incertidumbres legales que aparecen cuando se interpretan leyes o se toman decisiones en materia ambiental. Es imprescindible que las legislaciones de todos los países adopten dicho precepto como un principio de derecho internacional relativo al ambiente, a efectos de que pueda ayudar a quienes toman decisiones a fallar en forma justa y fundamentada frente a la vulnerabilidad de aquel y al espectro colectivo, y muchas veces inconmensurable, de los daños ambientales. 2.4 Análisis comparado y conclusión por Claudia S. de Wint. El precedente británico define la continuación de un desarrollo agroindustrial basado en el incumplimiento de una formalidad por parte del recurrente al no haber evidencia de un perjuicio o de los daños ambientales alegados. Como lo concluyó la Corte, también es notable que el propio Sr. Champion, al haberse dado la oportunidad de plantear cualquier punto de preocupación específico que no estuviera cubierto por Natural England antes de la decisión final, no pudo hacerlo. Ese sigue siendo el caso. No se trata de imponerle al recurrente la carga de la prueba, sino más bien poner de relieve la ausencia de elemento sustantivo que pueda esgrimirse en contra del conjunto de materiales que apuntan en sentido contrario. Apegándose a las formas tradicionales, la Corte Suprema negó el recurso de apelación. En la decisión se explica que aun cuando hubo omisiones en el procedimiento de evaluación, pudieron tomarse medidas de mitigación previas a la autorización del proyecto conforme al principio precautorio y de una evaluación de impacto ambiental que era requerida. Aunque no existió una evaluación como la que el peticionario solicitó, esto no fue obstáculo para que hubiese la debida diligencia e investigación por parte de la autoridad. El fallo reitera el holding en R. Jones, V. Mansfield District Council 2003 EUCA SID 1408. 57. El recurrente, financiado con fondos públicos, vive cerca del lugar y comparte con otros residentes locales una preocupación genuina por proteger su entorno. En retrospectiva, la empresa pudo haber ahorrado tiempo si hubiera contado con una EIA desde el principio. Sin embargo, 5 años después, es difícil ver qué beneficio práctico, aparte del retraso del desarrollo, resultaría para él o para cualquier otra persona si se hace la aplicación a través de este procedimiento adicional. 58.
Hay que tener en cuenta que el proceso de la EIA pretende ser una ayuda a la toma de decisiones eficiente e inclusiva en casos especiales, no una carrera de obstáculos. Además, no resta importancia al deber ordinario de la autoridad, en el caso de cualquier solicitud de planificación, de informarse a sí misma de todas las cuestiones pertinentes y de tenerlas debidamente en cuenta al resolver el caso. El caso John se decidió en un momento en que el alcance de la facultad discrecional del tribunal para rechazar la compensación en tales casos era menos claro. Era de esperarse que este recurso haya permitido al tribunal establecer una orientación más clara en cuanto a las circunstancias en las que puede denegarse la medida cautelar incluso cuando se haya establecido una irregularidad. En casos futuros, el tribunal que considere una solicitud de autorización para iniciar un procedimiento de revisión judicial debe tener en cuenta la probabilidad de que se conceda una medida cautelar, incluso si se establece una irregularidad. A pesar del defecto jurídico del procedimiento que condujo en el caso Champion a la concesión de un permiso de planificación para desarrollar un proyecto, el tribunal conserva un margen de apreciación para denegar la compensación si el solicitante ha podido disfrutar en la práctica de los derechos conferidos por la legislación europea y no existe ningún perjuicio sustancial. Por otro lado, en el caso argentino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de un recurso extraordinario federal, revocó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos al considerar arbitraria la sentencia recurrida, por incurrir en una apreciación meramente ritual e insuficiente. Omitir considerar el derecho a vivir en un ambiente sano, artículo 41 de la Constitución Nacional y artículo 22 de la Constitución Provincial, y que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad, artículo 83 Constitución de la Provincia. En su fallo, el máximo tribunal argentino destacó que el objeto de la acción de amparo era más amplio que el reclamo de la municipalidad de Gualeguaychú y que constaba en la causa que se había producido una alteración negativa del ambiente, aún antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. En particular, dijo la Corte, el TSJ no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. Artículo 85 Constitución Provincial. Que la cuenca hídrica es una unidad y un sistema integral. Que los humedales, Ramsar 1997, cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes. Destacó, además, que los humedales cubren solo 2,6% de la tierra, registrándose actualmente una pérdida global de los mismos debido a la actividad antrópica de 54%. La Corte destaca que en el caso resultan de aplicación no solo los principios de política ambiental referidos, sino también en especial el principio precautorio. Artículo 4 Ley 25.675, que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos, y dos principios novedosos de la especialidad, el indubio pro natura, declaración de UIC. Congreso Mundial de Derecho Ambiental, Río de Janeiro, 2016, y el principio indubio pro aqua, octavo, Foro Mundial del Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, 2018, Naciones Unidas /UICN. La Corte recuerda que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente. La Corte señaló que los jueces deben considerar los siguientes principios. A. Al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio, art. 40 de la Ley 25.675. B. El principio indubio pro natura que establece que en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos. Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, Congreso Mundial de Derecho Ambiental de la UICN.
reunido en la ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016. El principio indubio pro aqua, consistente con el principio indubio pro natura, que en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales. Y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos, UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018. Estos principios, y en particular el precautorio, si bien no se aplican explícitamente en Champion, son de aplicación implícita en el mismo.